La operacionalización de variables eh, tiene que ver, y obviamente es un procedimiento muy importante a la hora de realizar una investigación con un enfoque cuantitativo. Significa que nosotros tenemos que partir de una hipótesis, ¿no? Entonces, las variables están contenidas desde el problema de la investigación, están contenidas en el objeto de estudio y están contenidas en la hipótesis, ¿no? Es decir, en el planteamiento teórico que nosotros postulamos a tiempo de responder al problema de investigación, ¿no? En un diseño lógico, en una concepción lógica de investigación, los componentes fundamentales y las relaciones esenciales de un proceso investigativo parten del problema de la investigación, parten de la que contiene el objeto de estudio y la relación, obviamente, con los objetivos, la investigación y la hipótesis, ¿no? O la respuesta que nosotros estamos dando desde la reflexión teórica a esa problemática de investigación que encontramos. Entonces, en el problema, en la hipótesis, incluso en los objetivos, se van a reflejar las variables o los aspectos que nosotros vamos a analizar y vamos a estudiar y vamos a desarrollar. Aquí hay varias definiciones de diferentes autores que nos dan conceptos, ¿no?, de lo que es una variable. Y las variables, dice que son características o cualidades en magnitudes, cantidades que pueden sufrir cambios y que son objetos de análisis, medición, control en una investigación. Esto en la conceptualización de Fidi-Arias. También Hernández y Baptista nos van a decir que la variable es una propiedad que puede variar, cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Entonces, estamos hablando de cualidades, características que pueden sufrir cambios. Por eso se llaman variables, es decir, no son estáticas, no son fijas, no son determinadas. Justamente, ¿por qué? Porque la vida, los procesos vitales, ¿no?, y desde la, no sé, el quark, que creo que es el elemento más sustancial de la realidad, ¿no?, que está en la realidad subatómica, es altamente dinámico, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, la mesa donde estás en este momento recibiendo la videoconferencia, no sé si estás en tu cama, si estás en tu comedor, en tu cocina, ¿no? Qué maravilla tener este tipo de tecnología que nos permite estar en diferentes espacios. Pero todos los elementos que nos rodean tienen una naturaleza dinámica, una naturaleza energética. Entonces, la realidad misma está constituida por ese potencial de variación, de dinámica, de energeo, como diría, ¿no?, en términos más, en todo caso, relativos a la etimología de alguno de los términos. Entonces, obviamente, cuando nosotros estudiamos la realidad, sea en las ciencias naturales, sea en las ciencias sociales, los elementos de esta realidad, justamente las cualidades que vamos a estudiar, tienen esa capacidad de mutar, de cambiar. Por eso se llama variable, ¿no? Son modificables. Entonces, estas cualidades, además, en un enfoque cuantitativo, tienen la posibilidad de ser medidas. Y para llegar a esa medición, necesariamente tienen que operacionalizarse, es decir, de un concepto abstracto, volverse conceptos o en todo caso volverse indicadores que permitan hacer observaciones y mediciones. En las ciencias naturales, este tipo las variables generalmente son muy, muy concretas, incluso numéricas, y es fácil trabajar con numeración, ¿no?, con indicadores numerales o valores de carácter matemático que nos facilitan la medición. Pero no ocurre lo mismo en las ciencias sociales, ¿no?
o en las ciencias, en este caso, que tienen conceptos que necesariamente deben desglosarse, deben aclararse. No podemos medir, por ejemplo, el estilo de aprendizaje así. La variable podría ser estilos de aprendizaje, pero eso es un concepto que tiene una connotación de muchos aspectos, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que ir desglosando ese concepto, ¿no? Entonces, para desglosar ese concepto y llegar a elementos que nosotros podamos observar, que nosotros podamos indagar con facilidad a través de nuestros instrumentos, necesariamente vamos a tener que hacer un proceso de operacionalización que nos ayude a hacer la medición, ¿no? Entonces, por eso es que las variables se trabajan necesariamente con instrumentos y con técnicas estadísticas, matemáticas que nos ayuden justamente a hacer las mediciones. Ahora, en las características de las variables y lo que se busca generalmente es lo que les indicaba, ¿no? Que nosotros podamos observar, ¿no? Alguna situación concreta y poderla registrar en cualquier tipo de instrumento que utilicemos, que pueden ser los cuestionarios, las entrevistas, las guías de observación, ¿no? Que habíamos visto la anterior semana. Entonces, la variable tiene que ser observada, tiene que ser tangible, ¿no? Y como les decía, en las ciencias sociales es a veces complicado poder observar, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? ¿Cómo observo el estilo de aprendizaje? A ver, que alguien me diga. Entonces, voy a tener que necesariamente ver, por ejemplo, cuáles son desde la ciencia, ¿no? Recurrir a la ciencia educativa y ver cuáles son, por ejemplo, los estilos de aprendizaje que Kolb me podría indicar, ¿no? Entonces puedo tener los estilos de aprendizaje que son más visuales, los visuales, conceptuales, los que son más lingüísticos, ¿no? Los que son más, en este caso, los que usan mayor capacidad auditiva, visual. Entonces voy a ir determinando, ¿no? Y diré, por ejemplo, ya llegando a un indicador, ¿no? El 20% de estudiantes utiliza recursos gráficos en sus apuntes. Ese ya es un indicador que me puede estar diciendo que el estilo de aprendizaje predominante en ese estudiante es visual, ¿no? Entonces, así estoy llegando a poder observar ese concepto de estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque voy a observar el tipo de notas o el tipo de registro que la hace en su cuaderno a la hora de tomar la clase. Entonces, las variables tienen que ser observadas, tenemos que tener la posibilidad de medirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer una contrastación, ¿no? Del concepto con lo que realmente se está observando en la realidad, ¿no? Como les indicaba, otra virtud es que tienen la propiedad de variar y desde luego orientan y guían la investigación, ¿no? Les decía, las variables están contenidas en el problema de investigación, pero fundamentalmente en la hipótesis. ¿Por qué en la hipótesis? Porque la hipótesis es la respuesta reflexionada que nosotros estamos dando al problema de investigación, pero la respuesta que estamos dando a ese problema de investigación en esa posible, ¿no? En esa posibilidad, por eso es hipótesis, se basa obviamente en una revisión teórica que nosotros hemos hecho de esa situación problemática para ver si lo que planteamos tiene un fundamento científico, ¿no? Entonces, en la hipótesis se contienen las variables y pueden ser variables correlacionales, puede ser incluso una hipótesis de carácter descriptivo o exploratorio que va a tener variables nominales, ¿no? Que no vamos a nosotros a contrastar las relaciones. O podemos llegar a hipótesis de carácter causal, ¿no? Donde tienes una variable causa y una variable efecto. Entonces, de acuerdo al diseño metodológico que nosotros utilicemos, la hipótesis va a contener estas variables y nosotros tenemos que identificarlas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diseñar nuestros instrumentos
diseñar nuestros cuestionarios, nuestras guías de observación a partir de los elementos observables, medibles, cuantificables y con posibilidad de registro de las variables, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía la anterior vez, y es lo que nosotros vamos a ir viendo esta noche, ¿por qué es tan importante operacionalizar las variables? Porque de estas variables operacionalizadas salen los instrumentos, ¿no? Salen las preguntas o los ítems o los elementos que tú vas a indagar en tus cuestionarios, en tus entrevistas, en tus guías de observación, en tus análisis de documentos que pudieras hacer, ¿no? O en algún tipo de diseño experimental. Entonces, es importante, ¿no? Es importante seguir este proceso que en las investigaciones sociales, por ejemplo, no se lo planifica, ¿no? No se lo desarrolla de esta forma porque las investigaciones sociales son más, o cualitativas, son más emergentes, ¿no? O sea, corrijo, ¿no? En las investigaciones sociales sí se hace investigación cuantitativa, ¿no? Pero obviamente me refería a las investigaciones con enfoque cualitativo, tienen un carácter emergente, ¿no? Y como tienen un carácter emergente, no tienen una planeación previa como sí hay una forma de sistematizarlas, pero es mucho más flexible, ¿no? Para el caso del enfoque cuantitativo, no. Se hace un plan de investigación previo que nos permite a nosotros poder ir con seguridad al trabajo de campo, o es decir, a la aplicación ya de los instrumentos, hacer las observaciones o los experimentos, pero sobre la base de identificar con claridad aquellos aspectos que vamos a medir. Entonces, obviamente las variables, como les indicaba, se identifican desde el momento en que nosotros formulamos el problema, porque el problema, los objetivos y la hipótesis contienen variables, ¿no? Y obviamente es en la hipótesis que responde fundamentalmente, ¿no?, al problema y al objetivo, donde estas variables se encuentran. Y estas variables salen, obviamente, de una reflexión teórica, porque no podemos, y eso es esta es una situación tan importante de considerarla cuando nosotros planteamos una hipótesis, que tenemos que hacer una muy buena revisión teórica sobre esa temática, sobre el estado del arte, es decir, sobre lo que se sabe de esa investigación, de ese tema, hasta el momento en que nosotros planteamos la hipótesis. Porque si nosotros alegremente planteamos una respuesta a un problema de investigación que estamos viendo sin hacer una revisión teórica, sin hacer una revisión de saber qué se ha investigado hasta ese momento en esa temática, podemos hacer un planteamiento lo más descabellado, que incluso ya ha sido refutado, que ya ha sido cuestionado por otras investigaciones, ¿no? Y podemos estar creyendo que estamos descubriendo la pólvora, cuando en realidad ya existen investigaciones precedentes publicadas que obviamente refutan o contradicen o realmente nos indican que lo que estamos planteando está mal. Entonces, si yo no he hecho una revisión cuidadosa de la teoría del avance, voy a plantear cualquier disparate en la hipótesis, ¿no? Y obviamente me va a ser imposible operacionalizar la hipótesis si es que yo no sé los conceptos específicos de esa que estoy queriendo concretar o desglosar, ¿no? Porque la operacionalización de una variable es traducir el lenguaje abstracto a un lenguaje concreto u observable. Eso es una operacionalización de variables. Y para hacer esa traducción yo necesito tener un dominio de ese concepto. Por eso es que toda hipótesis y toda variable tiene que definirse previamente, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho esta operacionalización en el marco de la investigación, cuando ya tienes las variables claramente identificadas en un sistema de indicadores observables, medibles, ya puedes trasladarlos a preguntas, a ítems de observación, a tus instrumentos e irte al trabajo de campo, desarrollar todo el trabajo de campo, aplicar, ¿no?, esos instrumentos, previo pilotaje, desde luego,
y posteriormente hacer el análisis de los datos, ¿no? A través de programas estadísticos que puedes utilizar para hacer, para hacer la revisión de esos datos, ¿no? Y llegar a las conclusiones de esa investigación. Entonces, vean qué importante es hacer esta planificación y esta operacionalización de variables a tiempo de hacer el plan de investigación, ¿no? Porque esta operacionalización de variables es un proceso previo a nuestro ingreso al propio trabajo de campo, ¿no? Entonces, por eso se enmarca en una planeación que va acompañada desde el primer momento, desde el momento del planteamiento del problema, por la reflexión teórica y por la investigación en el marco de la teoría que nosotros estamos queriendo indagar en una temática. Y en consecuencia, esta operacionalización de variables se logra cuando, les indicaba, se puede descomponer esta variable o este concepto en elementos más concretos, ¿no? Puntualmente, ¿no? Una operacionalización de variable es justamente traducir, ¿no? O sea, a mí me gusta este concepto de indicar que es una traducción de un nivel abstracto, conceptual, a un nivel más concreto o visual, que pueda ser medible, ¿no? Y por tanto cuantificable. En ese sentido es que la operacionalización de variables va a procurar ordenar, ¿no? La variable va obviamente definirla y sistematizarla y desglosarla, ¿no? Es este ejercicio que a veces cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque demanda de nosotros una revisión teórica y un conocimiento preciso de esa variable, ¿sí? Entonces, van a ver que en muchas tesis, en muchas investigaciones, a veces en la parte introductoria se plantea el problema, ¿no? El antecedente, y se entra a los objetivos, la metodología utilizada, ¿no? Y posteriormente se va a los desarrollos capitulares, ¿no? Y están los resultados de la investigación, a veces hay un marco teórico de por medio, y otras veces, bueno, si llega a propuesta, pueden tener una propuesta, validación, experimentación, etcétera. Pero hay investigaciones en las que la hipótesis no aparece en la primera parte, ¿no? En la introductoria y la operacionalización de variables, ¿no? Porque cuando vean una hipótesis, sí o sí tienen que tener operacionalización de variables. Entonces, una hipótesis sin operacionalización de variables es un trabajo incompleto. La hipótesis y la operacionalización de variables son la cara de una misma moneda. Entonces, hay investigaciones que a veces solo tienen la hipótesis y no están operacionalizando la variable. Entonces, esas variables pueden resultar nominales si es que las investigaciones son exploratorias. Pero de todas formas, siempre demandan un grado de operacionalización para hacer un registro adecuado de la investigación. Pero existen, como les indicaba, tesis que carecen de hipótesis, y cuando te vas al marco teórico, encuentras a la hipótesis al final del marco teórico y uno dice, pero qué extraño, ¿no? Porque hay aquí una hipótesis en el marco teórico y no está aquí en la parte introductoria, ¿no? Entonces, eso es porque en el formato que utiliza, por ejemplo, esa universidad, ¿no? O en todo caso, esa investigación que estás viendo, ese informe, te está dando a entender que el marco teórico ha sido necesario o ha sido precedente para que tú plantees la hipótesis y la operacionalices, ¿no? Y que esos resultados se traduzcan obviamente en los hallazgos que has tenido a partir de instrumentos que has diseñado. Entonces, a veces ocurre eso. Otras veces las hipótesis por lo general aparecen, ¿no? En el primer apartado o epígrafe que se desarrolla o acápite en este caso, que se desarrolla en un informe de investigación, ¿no? Donde aparece el problema, el objetivo de la investigación, aparece la hipótesis, operacionalización y toda la metodología que se ha utilizado, ¿no? El diseño de la población, la muestra, etcétera. Entonces, pero ocurre también que a veces en la introducción le ponen un antecedente fuerte
conceptual para llegar a la hipótesis. Precisamente en la lógica de que la hipótesis se plantea a partir de una consistente revisión teórica. Este es un gráfico de cómo ocurre este proceso de operacionalización. Pues todo concepto, como les indicaba, ¿no? Por ejemplo, el estilo de aprendizaje es una definición bastante abstracta, conceptual. Entonces, yo tengo que llegar a definir primero lo que es, para este caso, los estilos de aprendizaje. Entonces, una vez que yo defino esta variable que, como ejemplo que les pongo, es el estilo de aprendizaje, de acuerdo a alguna teoría en la que yo me apoye, puedo tener la capacidad de desglosar ese concepto en dimensiones, en indicadores y llegar, obviamente, hasta el nivel de instrumentos. ¿Por qué? Porque la operacionalización de variables me va a permitir a mí tener indicadores observables y medibles que yo pueda plantearlos en mis diferentes instrumentos. Puede ser en mis guías de observación, en mis cuestionarios, en mis entrevistas. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un instrumento? Tengo que hacer una tesis, tengo que hacer una encuesta, un cuestionario y a ver, más o menos vinculado al tema, empiezo a preguntar una serie de cosas que se me van viniendo, que a veces sí son interesantes, que sí tienen que ver con tu objeto de estudio y la variable sustancial que estás indagando. Pero otras veces no, ¿no? Y nos empezamos a disparar en operillas, ¿no? A preguntar cosas así sin ton ni son. Y que a veces ni ayudan a tu investigación, o sea, están ahí haciendo bulto, como decimos, ¿no? Aquí en Bolivia, y nada tienen que ver con los elementos de la variable que quieres medir. Entonces, esa es un poco el procedimiento que muy inconscientemente la mayor parte de los que hacemos investigaciones que hemos hecho alguna vez hemos incurrido, ¿no? O que vemos que en los informes de investigación ocurren, ¿no? Entonces, a ver, pónganse a hacer un ejercicio, yo les un poco animo, no es una tarea, ¿no? Obligatoria para este módulo, pero hagan este ejercicio. Váyanse a una biblioteca de su universidad y revisen una tesis. Y vayan a los anexos donde se supone que están los instrumentos. Y contrasten, sí, en el diseño metodológico, es decir, donde él describe los métodos, hay una correlación con esos anexos, pero revisen las preguntas de esos anexos, ¿no? De los cuestionarios, de las entrevistas, de las observaciones, de las guías de revisión que hubieran hecho, ¿no? O análisis de contenido, porque hay guías para análisis de contenido. Entonces, vean qué instrumento utilizado y vean si hay coherencia en esas preguntas, si por lo menos hay elementos comunes entre uno y otro instrumento. Y van a observar que las preguntas que se hacen generalmente son bastante arbitrarias y a priori. ¿Por qué? Porque no siguen este proceso. El indicador de una variable es lo que a mí me permite plantear mis preguntas o los ítems de mis instrumentos y de todo aquello que yo voy a aplicar. De tal forma que cuando yo aplico, por decirles, si yo midiera cuántos de mis estudiantes tienen un estilo visual para poder aprender mejor. Entonces, un indicador para mí es, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que en la clase utilizan, ¿no?, gráficos o dibujos en sus apuntes para el registro de la clase que se está dando. Entonces, ese es un indicador que me va a permitir a mí preguntarles a los estudiantes, por decirles, ¿no? Utilizando un cuestionario, ¿qué tipo de recurso de registro utilizas para en este caso, seguir al docente, ¿no? O hacer tus apuntes en la clase? Entonces él me dirá, generalmente no, a veces hago dibujos, utilizo gráficos, o por último, pues no tomo apuntes, ¿no? O sea, no llevo mi cuaderno. Hay gente que es muy inteligente y no toma apuntes. La gran mayoría de los que no toman apuntes a veces son los más flojos, ¿no? Que eso también ocurre.
Entonces, puedo preguntar en el cuestionario respecto al uso de imágenes o ilustraciones en los apuntes. Pero también puedo hacer mi guía de observación a los cuadernos de los estudiantes para ver cuántas veces él utiliza dibujos o gráficos o esquemas, ¿no? Y registrar aquello haciendo la revisión documental de esto. Se dan cuenta que me permite a mí, por ejemplo, el mismo indicador medirlo en dos diferentes instrumentos. Y esto, ¿qué va a posibilitar? Que cuando yo haga el análisis de la información pueda decir, a ver, porcentaje de apuntes tomados de manera gráfica. Entonces, de acuerdo a las entrevistas, los estudiantes, bueno, de acuerdo a los cuestionarios aplicados, el 20% de los estudiantes dice, ¿no? Porque es la percepción que ellos tienen, ¿no? Dice utilizar en sus apuntes, en este caso, esquemas, ¿no? O gráficos o dibujos que les ayudan a registrar la clase. Sin embargo, ¿no? Se observa que en la revisión de las carpetas de los estudiantes, solo el 10% utiliza, en este caso, registros visuales, ¿no? Registros de dibujos. Entonces, ahí hay un sesgo, ¿no? Porque una cosa es la percepción que ellos tienen de su estilo de aprendizaje, ¿no? Que en este caso va a ser un recurso más visual. Pero otra muy diferente va a ser la que realmente se evidencie en sus cuadernos. Entonces, a mí me va a permitir ese solo indicador hacer el cruce entre dos instrumentos y poder triangular información. Cuando hablamos de triangulación es que nosotros estamos midiendo un mismo indicador o una misma variable en diferentes instrumentos y hacemos una integración de instrumentos y de análisis de datos. Entonces, eso hace que nuestra investigación adquiera un nivel de reflexión y de riqueza mayor al que nosotros podríamos tranquilamente llegar solo si describimos un elemento, ¿no? Entonces, el indicador puede medirse en varios instrumentos, como podría medirse en uno solo. Depende ya del investigador si quiere utilizar ese indicador para medirlos en todos los instrumentos o solo en algunos que sean más convenientes. Eso también está sujeto a la pericia del investigador y a su criterio investigativo para ver si conviene o no hacer este tipo de aplicaciones ya en los instrumentos. Entonces, la idea justamente es ir de ese nivel conceptual de la variable a un instrumento que es ver la dimensión empírica de la variable. ¿Se dan cuenta? Es bajar básicamente, ¿no? Del nivel conceptual al nivel observacional o al nivel real, ¿no? Que nosotros podamos registrar con facilidad en nuestra investigación. Entonces, todo este proceso es el proceso de operacionalización de variables que nosotros nos saltamos. Ahora, existen investigaciones, por ejemplo, ¿no? Que yo les decía, en la tradición que ha llegado muy fuerte aquí a Sucre y que trabajamos mucho eso en la Universidad San Francisco Javier, es trabajar con la famosa idea de defender, que viene a ser una forma de hipótesis, pero con un carácter más flexible. Las ideas a defender no tienen, por ejemplo, operacionalización de variables. Sin embargo, la última vez que llegó un investigador de la escuela cubana, que son los que un poco han desarrollado esta metodología de este tipo de planteamientos sustitutivos a las hipótesis, él también indicaba que obviamente las ideas a defender tienen variables y que lo más adecuado sería también seguir este proceso de operacionalización para un poco clasificar el concepto y llegar a una situación que nos ayude a ser más medible. Obviamente no con técnicas tan estructuradas como son las cuantitativas, ¿no? Pero sí por lo menos a tener en claro qué aspectos puntuales son los que yo deseo medir de ese concepto. Entonces estaba llegando nuevamente una operacionalización de variables y eso lo están ya empezando a trabajar allá porque han visto la necesidad de que no solo en investigaciones más de orientación cualitativa exista la necesidad de aterrizar el concepto
a una situación mucho más palpable y tangible, que es lo que nos permite hacer la operacionalización de variables. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿no? Se desea evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso, el cual presenta una organización bastante amplia y compleja, por lo que se decide descomponer la variable calidad de servicios en función de las principales áreas que prestan la atención en el mencionado hotel. Esta es la situación de investigación. Entonces, ¿cuál es la variable que queremos medir? Calidad de servicio. Esta variable calidad de servicio tiene los siguientes componentes. ¿De dónde salen estos componentes o dimensiones de este concepto? Salen de una definición conceptual que obviamente se ha hecho a partir de la ciencia, en este caso que tendría que ver con la administración, ¿no? Con los procesos de calidad vinculados al tema de turismo. Entonces, la calidad de servicios en la recepción es una dimensión porque nos va a interesar medir ese aspecto, la calidad del servicio en las habitaciones y la calidad del servicio en el restaurante, de tres dimensiones importantes de lo que vendría a ser un proceso de calidad en un hotel, ¿no? Entonces se está dimensionando de acuerdo a áreas o sectores que resultan importantes para esta investigación, ¿no? Este es un ejemplo que lo plantea esta autora Fidias Arias, y es el primer paso para una operacionalización de variables es obviamente la definición de la variable y determinar a través de esa definición cuáles son los elementos macro que conforman a la variable, ¿no? Entonces nosotros podemos definir calidad de servicio, por ejemplo, con un proceso que responde, ¿no?, a las expectativas, en este caso de las personas con un alto nivel de satisfacción en función de las actuaciones que se están prestando, ¿no? Entonces, calidad tiene esa naturaleza de ser excelente, de ser óptimo. Y para el caso de un hotel, tendrá que ver que este servicio de hotel se brinda fundamentalmente en tres áreas importantes, que son la recepción, las habitaciones y el restaurante. Por tanto, son sus dimensiones, ¿sí? Y obviamente, aquí les indicaba ya una vez que tenemos claras las dimensiones, nosotros podemos avanzar a un nivel de indicadores. Ahora, van a observar que en algunas investigaciones se hace, ¿no? Se tiene la variable, conceptualización, se tiene la dimensión y el indicador. Pero existen otras operacionalizaciones que además de dimensiones, por el componente abstracto de esa variable, además definen categorías y de ahí recién indicadores. Entonces va a depender del nivel de abstracción de una variable para que nosotros planteemos después de las dimensiones categorías y a partir de las categorías indicadores, ¿no? Pero generalmente se plantean así, u otros plantean directamente la variable, la categoría y el indicador, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo de una operacionalización? Llegar a este nivel, ¿no? Al nivel de los indicadores, que es aquel nivel que nos va a permitir ver los indicios de esa variable de forma concreta en unidades puntuales que nosotros vamos a poder medir y estudiar. Entonces, es bajar el concepto, como les decía, ¿no? Es traerlo a la realidad objetiva, medible, observable, ¿no? Que nosotros podamos palpar y ver con claridad aquello. Entonces, para el caso del ejemplo que estábamos poniendo, ¿no? Que es una variable, en este caso, más o menos compleja, ¿no? La dimensión, por ejemplo, de calidad de servicio en la recepción puede medirse a través de los siguientes indicadores. Por ejemplo, si existe atención permanente a las 24 horas, ¿no? Entonces, ese es un elemento, si se dan cuenta, más observable, ¿no? Pues yo puedo agarrar y sentarme ahí en la recepción y ver si este servicio de atención es constante, ¿no? Hay hoteles en los que a veces
su asistente o su personal se sale, llega y no hay nadie, ¿no? O ver cómo es el servicio, o está completamente saturado, etcétera, ¿no? Son elementos que nosotros podemos ir viendo, ¿no? El dominio de varios idiomas, por ejemplo, considera como importante un indicador. Aquí yo puedo ver cuántos idiomas, puedo hacer una observación, ¿no? De esa recepción, de ese hotel, y puedo ver cuántos idiomas, por ejemplo, puede manejar, ¿no? Que entre un chino y, bueno, le puede entender, ¿no? A este paso yo creo que todos vamos a ir aprendiendo chino mandarín porque este es el siguiente, por lo visto, ¿no? El siguiente poder de este mundo, porque, y creo que ahora ya dan clases de chino y todo, ¿no? Pero les pongo ese ejemplo, ¿no? Pero por decirles, ¿no? Que llega una persona que hable un idioma, un dialecto africano, ¿no? Y que nadie le entienda. O los idiomas, en este caso, más recurrentes, ¿no? Pero como ven, los indicadores son elementos fácilmente observables, ¿no? Y esa es la idea de un indicador, que a mí me permita ver aspectos medibles, tangibles, concretos, observables, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí para el servicio de las habitaciones pone, por ejemplo, como indicador la limpieza. Y aquí incluso uno puede utilizar, ¿no? Porcentajes, ¿no? De ver en qué tiempo se hace la limpieza en cuanto a qué, por ejemplo, a la habitación como tal, a los baños, a los muebles, ¿no? Puede ser mucho más específico. Aquí está planteado como un aspecto general la limpieza, ¿no? Pero se puede medir la limpieza a través, ¿no? De el uso de las sábanas, ¿no? El cambio de las sábanas que se hacen. Es decir, vamos siendo mucho más específicos, ¿se dan cuenta? Entonces, el indicador es medible, ¿no? Si tiene equipamientos básicos, televisión, teléfono, que es lo mínimo, ¿no? Que se espera que tenga un hotel, ¿no? El tiempo de espera a las solicitudes que se hacen desde de la habitación, ¿no? Los servicios de habitación que normalmente ocurren, ¿no? Si hay, por ejemplo, respeto a la privacidad, ¿no? Dentro de la habitación, que no lo dice aquí, ¿no? Pero es un aspecto que también se espera, ¿no? Cuando eres una persona que se hospeda en un hotel, no vas a querer que estén pues ahí limpiando a las 6 de la mañana, ¿no? Veo a las 5 de la mañana como en el hospital que cuando estás hospitalizado las enfermeras entran a hacer limpieza a las 5 de la mañana. Por lo menos eso hacen aquí en la caja, no sé qué harán en Cochabamba, pero aquí son madrugadores. Entonces son elementos que son medibles, que son observables, ¿no? La calidad de servicio en el restaurante, ¿no? Trato cortés y amable, rapidez de servicio, la calidad de la comida, si hay diversidad, por ejemplo, de bebidas, si se considera, por ejemplo, espacios para fumadores, no fumadores, es decir, son elementos concretos, observables, medibles, y cada uno de estos puntos, que son indicadores, nos permiten que plantear preguntas, plantear ítems de observación, plantear ítems para análisis de contenidos o para las entrevistas. Entonces, sobre cada uno de estos puntos yo ya puedo hacer preguntas. De un indicador se pueden plantear 2, 3 preguntas en un instrumento, 2, 3 ítems en cualquier instrumento, en cualquier cuestionario, vía de observación. O puedes plantearlo uno, o puedes no plantearlo directamente, ¿no? Plantear en un cuestionario y no plantearlo en la entrevista, plantearlo en la guía de observación y no en el experimento, digamos, ¿no? Entonces, ya el investigador aquí tiene la capacidad de decidir qué le conviene indagar de estos indicadores en los diferentes instrumentos. Pero llegar a este nivel de indicadores es lo que a nosotros nos permite tener los puntos base referenciales para nuestros instrumentos. Entonces, lo que les comentaba hace rato es una gran realidad. Nuestras preguntas de los instrumentos que aplicamos en nuestras tesis y que vayan a ver una tesis, revisen, van a ver que no sigue este rigor y esta operacionalización de variables, no sigue esta traducción del elemento conceptual teórico hacia la dimensión concreta, operativa como tal. Entonces, las preguntas a veces son tan jaladas de los cabellos que nada tienen que ver con la hipótesis, con el planteamiento del problema y se están desviando completamente de la investigación, no están abordando lo central. ¿Por qué? Porque no han seguido este proceso.
Y eso es muy común en nuestras investigaciones, ¿no? Que lo hacemos así muy alegremente. Y realmente eso le quita y le resta rigor científico. Entonces, hay que seguir este procedimiento para que nosotros podamos desarrollar una investigación más fundamentada, ¿no? Que tenga esa validez que se espera en una investigación científica, ¿no? Y esto tiene que ver con la operacionalización justamente, cuyos pasos obviamente parten desde saber cuál va a ser la variable que vas a medir, ¿no? Eso se va a dar a partir de tu problema y de tu hipótesis. Conceptualizar esa variable, lo que les decía, es tan importante la lectura, la reflexión y el conocimiento de los conceptos de esa variable en la ciencia, que eso es lo que te ayuda a ti a definir una variable, ¿no? Entonces, si no hay una definición clara de la variable, también se va a caer. Si no hacemos la revisión teórica, no sirve esa hipótesis, no sirve esa variable porque es bastante subjetiva, bastante intuitiva, ¿no? Basada más en nuestra intuición que realmente en un sustento teórico, científico y en una sólida revisión de la literatura y del estado del arte de ese problema, ¿no? De los avances, los hallazgos, las problemáticas que hay en esa determinada problemática, ¿no? Por eso es tan importante que desde el momento que nosotros estamos intuyendo investigar, tenemos que hacer la revisión teórica, tenemos que hacer revisión de investigaciones, revisar artículos de investigación publicados en ese tema para ver qué es lo que otros ya han estudiado, saber cuál es el avance que se tiene en la ciencia en ese momento sobre esa temática, ¿no? ¿Qué se ha hecho en Bolivia? ¿Qué se ha hecho en el mundo? Tenemos que tratar de leer lo más posible y acceder a estos repositorios, a estas bibliotecas virtuales, digitales, que nos ayuden a nosotros a establecer el diagnóstico, ¿no? La situación real de esa temática, y se amerita estudiarse porque tal vez ya se ha sobreabundado el estudio en este aspecto, o si en todo caso necesita contextualizarse a nuestra situación. Entonces, todo eso nos permite la reflexión teórica, ¿no? Por eso es tan importante leer. Yo tenía un docente que nos decía en el doctorado, la fórmula del doctorante es esta, ¿no? Y dibujaba la H, ponía igual, ponía doctorante, ¿no? Doctorante con una D igual, y ponía la H quebrado, ¿no? Sobre una N. Y nosotros decíamos, ¿qué es eso? O sea, D igual H sobre N, ¿no? Y él nos decía, es que todo investigador, todo doctorante, porque los doctorados hacen justamente, se centran en investigación, nos decía, es pasar horas nalga. Eso había significado, ¿no? La H de horas y la N de nalgas, ¿no? Entonces, quiere decir que te tienes que sentar a estudiar, a revisar, a repasar, a conocer, a desaznarte, como dice, ¿no? De ese tema, ¿no? Entonces, es necesario hacer una revisión pulcra, y eso te va a permitir tener más ideas y plantear, ¿no? Porque cuanto más lees, se te van encendiendo los bombillos y dices, ay, qué interesante, ¿no? Yo podría tal vez aplicar esto, y ya empieza a activarse, ¿no? Esos patrones de pensamiento en tu mente, a relacionar y a poder plantear algo consistente. Por eso es tan importante esta fase, ¿no? Y es transversal, ¿no? Desde el momento en que empiezas a investigar hasta que presentas la tesis, sigues haciendo reflexión teórica, sigues haciendo revisión de teorías, es transversal a todo el proceso, pero fundamentalmente a la hora de hacer la planificación de la investigación. Entonces, cuando nosotros tenemos claros los conceptos, podemos fácilmente establecer las dimensiones de la variable y poder encontrar los indicadores, ¿no? Poder hacer la traducción de lo abstracto a lo concreto,
¿Para qué? Para que más adelante, si ya tenemos indicadores, y esto no es importante en todas las investigaciones, pero hay quienes lo hacen, definen, por ejemplo, escalas de variables, ¿no? O sea, van asignándoles a cada indicador cierto porcentaje, cierto valor, ¿no? Entonces, a veces las cuantifican. Eso las hacen las investigaciones mucho más cuantitativas, ¿no? Pero no necesariamente es inminente llegar a este proceso, ¿no? Ahora, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos definidos los indicadores, recién podemos trabajar los ítems o las preguntas, o en todo caso los aspectos que vamos a nosotros a poner en nuestros instrumentos para luego aplicarlos, ¿no? En ese sentido es que se trabaja un instrumento, o sea, el cuestionario no nace de nuestra más peregrina noche, ¿no? De insomnio, que estamos a la luz de la luna llena, inspirándonos, ¿no? En qué poner en la tesis, no es así. Nace de la revisión teórica y de una operacionalización de variables. Esto es fundamental, fundamental para plantear un instrumento, para hacer un cuestionario, para hacer una encuesta, para hacer una entrevista, para diseñar un cuasi experimento, un experimento. Es importantísimo tener en claro cuáles son los indicadores de la variable, ¿no? Tener concretos los elementos que nosotros vamos a observar de esa variable. Entonces, es muy importante este paso, es fundamental para tener una investigación sólida y es lo que nosotros tenemos que exigirnos cuando hacemos investigación y exigir, y bueno, primero enseñar, ¿no? O sea, al que esté investigando, a los estudiantes, a quien llegue a nuestras manos y mañana vamos a estar de tutores de una investigación, pedirle a la persona que haga este proceso, que es un poco moroso, que toma su tiempo porque no es de la noche a la mañana y que lo haga bien. ¿Por qué? Porque haciéndolo de esta forma va a obtener resultados satisfactorios y no va a tener hallazgos sesgados en su investigación, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es otro ejemplo y generalmente es el formato en los que ya se colocan en los informes de investigación, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí la operacionalización de variable en la investigación, tienes la variable visión de calidad de vida, sus dimensiones, esperanza de vida, nivel educativo, ingresos económicos. Siguen siendo conceptos bastante abstractos, si se dan cuenta. Pero aquí, por ejemplo, ya en sus indicadores va a medir el promedio, para la esperanza de vida, el promedio de edad, la morbilidad, la mortalidad, los servicios de atención médica, visión de la esperanza de vida, ¿no? Aspectos mucho más concretos, ¿no? Para el nivel educativo va a trazar las tasas de analfabetismo, tasa de matriculación, tasas de deserción, visión de nivel educativo, cuestiones económicas, el ingreso mensual, el tipo de vivienda, tipo de recreación, disponibilidad de vehículos, tipo de trabajo, visión de ingreso económico. O sea, aún estos indicadores, por ejemplo, ahorita están planteados de una manera todavía un poquito abstracta, ¿no? Porque la idea es que justamente se trabajen elementos que si bien estos ya son de posibles observación, ¿no? Y medición más concreta, se puede traducir aún de una manera mucho más específica, ¿no? Por ejemplo, el tipo de vivienda, decir, ¿no? Viviendas construidas con que presentan, ¿no? Construcción en ladrillo, ¿no? Y con techos de calamina, por ejemplo, ¿no? Viviendas que tienen construcción ya, que tienen la fachada realizada, ¿no? Y tienen teja, y es otro tipo de vivienda, ¿no? Viviendas que presentan, en todo caso, pintura reciente, modelos actuales o que tienen una fachada bien pintada, con componentes nuevos. Es decir, ya le vas dando, por ejemplo, aspectos mucho más puntuales, ¿no? Más precisos, más observables. Entonces, las operacionalizaciones de variables generalmente tienen este esquema, ¿no? En un documento de investigación y ya a partir de esos indicadores, como bien les orientaba, se plantean los instrumentos, ¿no?
Aquí otro ejemplo que les pongo, ¿no? Ya llevando directamente, por ejemplo, el indicador hacia una pregunta de una entrevista, ¿no? Tienes la variable, por ejemplo, de integración escolar. Su definición conceptual es que la integración escolar es el grado de aceptación de la comunidad escolar regular para aprender y convivir con niños especiales. ¿Cuál es la primera dimensión entre las varias que puede tener la integración escolar? Para el ejemplo, la dimensión es opinión de los docentes, ¿sí? Y los indicadores van a ser la sensibilización que tienen los docentes, la preparación para trabajar con niños especiales dentro del aula, ¿no? Tienes 2 indicadores para esa variable. Entonces, el ítems, por ejemplo, para la entrevista puede ser cómo se siente al trabajar con niños especiales. ¿A quién le estás haciendo la entrevista? Obviamente al docente. ¿Por qué? Porque estás en la dimensión de opinión de docentes. Puedes trabajar, ¿has recibido algún adiestramiento, ¿no? Para el trabajo con niños especiales, él ya te va a ir respondiendo, ¿no? ¿Cómo planifica y evalúa a estos niños? ¿Con qué tiene que ver estas preguntas? Tiene que ver con el indicador de preparación para trabajar con los niños, ¿no? En esta aula. La primera pregunta, por ejemplo, de este ítem, de esta posible entrevista, va a responder al indicador de sensibilización, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la pregunta 4, ¿cuáles estrategias utiliza? ¿No? Obviamente en función de la integración, tiene que ver con la preparación para trabajar con niños especiales dentro del aula. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es la lógica? Y este pequeño ejemplo gráfico es precisamente para que ustedes retengan lo importante de esta sesión y de esta conferencia. Es que nuestras preguntas, nuestros ítems de los instrumentos, sean cuestionarios, entrevistas, observaciones, análisis, no caen del desvelo, ¿no? No caen de la inspiración, no sé, maravillosa que tengas al ver una playa, un atardecer, no. Caen justamente de la reflexión teórica y de un proceso que implica determinar una variable y operacionalizarla. Es decir, llegar a concretarla, a poderla valorar y ver desde lo concreto, desde lo real, ¿no? Traducir el concepto a la realidad observable y que nos es posible registrar, ¿no? Porque el instrumento nos permite registrar el dato, registrar la información. Entonces, esas preguntas del cuestionario, esas preguntas de la entrevista, esos ítems de las observaciones que tú vayas a hacer, esos ítems también que tú vayas a medir en un experimento, parten justamente de este proceso de operacionalización de variables. Entonces, por eso es muy importante hacer este trabajo antes de plantear las preguntas de nuestros instrumentos, ¿no? Porque cuando hacemos la tesis, ya tengo que presentar los cuestionarios, los instrumentos, y te alocas y preguntas lo que se te ocurre, medio que relacionado, ¿no? Con el problema y con la hipótesis que has planteado, pero no haces este ejercicio, no sigues este procedimiento fundamental para tener un resultado efectivo y realmente con todo rigor científico. Y es fundamental. Entonces, por eso es tan importante hacer la operacionalización de variables, porque estos indicadores son los elementos sobre los que van a versar nuestros instrumentos. No hacemos primero el instrumento y luego hacemos la hipótesis, la operacionalización de variables. No. Primero siempre es el planteamiento de la hipótesis, la operacionalización de variables y los instrumentos. A partir de las variables que están en esta operacionalización salen las preguntas, salen los instrumentos. Si no, estamos en un proceso, por lo menos cuantitativamente hablando, erróneo. ¿Sí? En el caso de las investigaciones cualitativas, no es que es también así tan alegre que uno va y hace las indagaciones, ¿no? Pero tiene la virtud de ir, por ejemplo, con pautas, o sea, vas con puntos previamente establecidos en tu plan de investigación
pero que son posibles a ser modificables de acuerdo al ritmo en que vaya una entrevista, por ejemplo, una historia de vida, que vaya un grupo focal, ¿no? Que es otra metodología, es otra concepción epistemológica muy diferente, la que es cualitativa, pero que tiene sus propias también exigencias y tiene bastante rigor, ¿no? Sobre todo para la interpretación, es realmente muy complejo entrar en los métodos hermenéuticos, ¿no? Pero para el caso de las investigaciones cuantitativas, si hay una hipótesis, tiene que haber una operacionalización de variables. Y para que hagamos encuestas, para que hagamos entrevistas, para que hagamos cuestionarios, observaciones, tenemos que hacer las preguntas basadas en indicadores de variables previamente conceptualizadas, definidas, a partir del componente científico que nosotros estamos indagando. Por eso la lectura constante sobre esa temática, sobre esa situación que estás investigando es fundamental para que puedas tú poder tener la facilidad de operacionalizar las variables, ¿no? Y esa es la importancia, esta es la importancia de la operacionalización de variables, tener instrumentos que van a resultar en datos puntuales, ciertos, válidos, con rigor científico y no con sesgos, ¿no? Entonces, nos permiten a nosotros tener realmente un acercamiento mucho más objetivo, mucho más preciso a una realidad que queremos investigar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante hacer este ejercicio, que si nosotros no lo llegamos, y esta es la síntesis de lo que les estaba diciendo, bajar de lo conceptual a lo concreto para llegar al instrumento. O sea, esta es la lógica de una investigación cuantitativa, fundamental para llegar a un dato, en este caso, que tenga peso, ¿no? Que tenga validez, que tenga rigor científico, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la operacionalización de variables, porque nos permite hacer bien nuestros instrumentos, hacer como la gente, ¿no? Como nos diría nuestra mamá, nuestro papá, no veas hecho como la gente, hijito. Haz como la gente, te dicen, ¿no? Sé gentecita. Entonces, nos permite ser realmente investigadores serios, ¿no? No ser así empíricos, como diríamos, ¿no? No ser así muy intuitivos, muy, como diríamos en quechua, ¿no? Ustedes que son cochabambinos, a veces aquí se dicen, ¿no? Chahuacos, ¿no? Ve ahí estar de habladores y no, no decir algo concreto, ¿no? Entonces, trabajar en esta lógica, trabajar con este rigor metodológico nos ayuda a tener argumento científico a la hora de presentar nuestros datos, a la hora de exponer nuestros hallazgos, porque van a dar realmente resultados bastante objetivos, fidedignos y con un potencial de generalización, que es lo que busca el enfoque cuantitativo. Entonces, esta es la importancia y creo que esta diapositiva resume la relevancia de la operacionalización de variables para llegar a instrumentos y datos verídicos, ¿no? Por lo menos lo más aproximados a la realidad, a la verdad que estemos nosotros indagando, aunque en ciencia, y eso también lo discutía y me gustaba mucho, les recomiendo, ¿no? Si van a ir a la parte epistemológica, ver las discusiones de Popper, por ejemplo, ¿no? Popper indicaba que en las ciencias no hay verdades absolutas, ¿no? En la ciencia hay una aproximación a la verdad. La verdad absoluta la dejamos a la fe, a la trascendencia, pero en la ciencia nunca hay verdades absolutas, simples aproximaciones a la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia muta, la ciencia cambia, la ciencia demuestra y refuta constantemente sus planteamientos. En ese sentido es que es importante que nosotros actuemos con rigor. Y ya para despedirme y abrir el espacio a cualquier pregunta que ustedes tengan, bueno, les dejo este meme